Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este miércoles de la cuarta semana de Cuaresma nos encontramos para hacer nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. La Iglesia hoy nos presenta el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 17 al 30. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: les aseguro, el Hijo no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al Padre. Lo que hace eso mismo hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace y le mostrará obras mayores que ésta para su asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Se los aseguro, quien escucha mi palabra y cree al que me envió posee la vida eterna, y no será condenado, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Les aseguro que llega la hora, y ya está aquí, que en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Pero igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer la vida, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan que venga la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal a una resurrección de condena. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo y juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza del Espíritu. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, que esta palabra del Evangelio según San Juan venga hoy a darnos la vida que el Hijo nos ha traído. Que podamos creer y que con esta fuerza tuya, Espíritu Santo, podamos vivir en la gracia, respondiendo a través de nuestra fe y nuestras obras al Dios uno y trino. Amén. ¿Qué dice el texto? Es el primer momento. Los invito a que vuelvan la mirada al texto. 1, 2, 3 veces, clara. ¿Qué dice? Jesús, ¿dónde está? Capítulo 5, versículos 17 al 30 del Evangelio según San Juan. ¿Cuáles son las expresiones de Jesús? ¿Cuál es el contexto que tiene que ver con el Evangelio de ayer? ¿Qué había hecho? ¿Qué curación había hecho? ¿Y cómo lo habían molestado por curar en sábado? Y entonces, ¿cómo responde Jesús a esto? ¿Qué habla del Padre, de la relación que él tiene con el Padre? ¿Qué habla de la vida? ¿Qué habla de creer en él? ¿Y eso qué da? ¿Y quien lo honra al Padre y quien lo honra a Jesús, qué pasa? ¿Qué hace Jesús? En últimas, ¿a qué ha venido? ¿Quién es él? ¿Qué relación tiene con Dios Padre? ¿Cómo se muestra él? La última expresión habla del juicio que él da, porque el Padre le ha dado el juicio. Entonces, ¿cómo es ese juicio? ¿Y para qué? ¿Y qué busca Jesús? ¿Qué es lo último que nos dice en la última expresión? Todos los elementos, verbos, actitudes, situaciones, contexto, personajes, todo nos sirve. El Evangelio de ayer es importante para comprender toda la secuencia que trae capítulo 5 de Juan. Miremos todos los detalles. Y al final, después de recomponerlo con la mente, que queda en la mente y en el corazón de este primer momento de la lectura orante. Segundo momento, meditación. Esta cuarta semana hemos comenzado escuchando a Jesús a través del evangelista Juan. Y Juan nos lo puso haciendo una curación en la piscina Bethesda, donde ha dado curación a un hombre de 38 años que le ha dicho que quiere que haga por él, o le ha hecho una pregunta. Y él ha respondido que llevaba 38 años, nadie lo mete a la piscina. Cuando llega ya se ha metido alguien y Jesús le da la curación. Él coge la camilla en sábado
y otros le dicen que no se puede cargar la camilla y él cuenta la curación. Al principio no dice que es Jesús, después se los vuelve a encontrar y comenta que es Jesús, y estos se encuentran con Jesús. Entonces es una curación acaecida en sábado en el templo, nada más ni nada menos, en Jerusalén. Y a ese contexto entonces Jesús, como estos lo habían recriminado por orar en sábado, recordemos, la revelación muestra que Dios ha actuado en la creación y en el séptimo día descansó. Para los judíos, Sabbat significa reposo. Y entonces en ese reposo estaban estipuladas una serie de acciones, y entonces hay unas que parecían como trabajo y no se podían hacer, entre ellas curar o cargar la camilla, etcétera. Es lo que están hablando de Jesús. Y entonces se muestra como si Dios tuviera que quedarse quieto. Y resulta que Dios creó el mundo, pero Dios sigue actuando. Y Dios actúa, ¿qué tal que no actuara? Cuando Él levanta la mirada, porque los seres humanos queremos sacarlos, vienen las consecuencias de levantar el dedo. Esta es como la imagen de la fuerza de Dios, del Dios que actúa. Entonces esa es la primera parte de la meditación. Yo los invito a que comprendamos esta respuesta de Jesús en ese sentido. Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Y es muy bonito porque si miramos a Jesús que crece al lado de José, Jesús crece trabajando como carpintero y aprende el trabajo y la labor. Jesús es el Hijo de Dios por esencia, es Dios verdadero y se comunica con el Padre y actúa como el Padre y hace lo que ve hacer al Padre. Entonces en esa relación Jesús viene a mostrarles que Dios no se queda quieto, que Dios sigue actuando, que Dios sigue siendo Dios, que Dios interviene en la vida de las personas. Claro, les ha dado el sábado como un reposo que es para honrar a Dios. Y cuánto no más honrar a Dios si es con la curación de alguien que estaba enfermo. Y cuánto no Dios actúa y puede hacerlo en cualquier momento, porque Él ha venido a dar la vida, nada más ni nada menos. Este texto y la primera lectura de hoy tienen que ver con ese amor que da vida. La primera lectura de Isaías termina diciendo que una madre, imagínense el amor de madre como es de bonito, aunque podemos ver actuaciones que se salen de lo que es lo común, pero si el amor de madre, si una madre puede amar y dar la vida por su hijo, Dios pues mucho más. Y llega a decir Dios a través de Isaías, si puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas, pero yo jamás me olvidaré de ti. Y este amor que da vida es lo que quiere Jesús decir. Estos se van quedando en minucias y persiguen a Jesús y están buscando qué hace mal para denunciarlo, y no se dan cuenta que tienen al amor que da la vida, lo tienen de frente, y Jesús quiere mostrarles eso. Y la actuación que hace Jesús, que es el verbo de Dios, así como lo que habla y dice, es la actuación que ha visto hacer al Padre, y todo lo que hace es para transmitir la vida. Y el que cree, es una de las dinámicas de un verbo importantísimo hoy aquí, el que cree al Hijo, pues nada más ni nada menos, pues que tendrá la vida. Y el que lo honra, el que no honra al Hijo, no honra al Padre, porque es Dios en persona, el Hijo, que ha venido a mostrar cómo Dios actúa, y actúa para dar vida, porque es el único que puede dar vida. Y Dios creó todo y lo hizo perfecto para que los hijos de Él tuvieran vida. Y Dios ha mandado al Hijo para que todo el mundo que crea en el Hijo pues pueda ver al Hijo y ver al Padre y actuar con la fuerza del Espíritu y tener la vida de Dios. Y no es solo la resurrección, aquí habla de dos momentos en la resurrección. Habrá una, la primera, que es la más importante, la del Espíritu, no solo hablar de la muerte física. También habla de cómo verán después y escucharán cómo los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído a Jesús vivirán. Ya habla un poco hacia el juicio final, pero siempre referido a la vida en dos movimientos. La primera, la del Espíritu, y segunda, la vida eterna delante de Él cuando venga el juicio final. Pero eso es un llamado de atención hoy en el contexto de toda esta palabra, que tiene frases, verbos, actitudes que nos llevan a mostrar el amor que da la vida. El actuar del Padre, el actuar del Hijo, son esa vida que transmite. Y los que creen, los que aceptan, los que se ajustan a estos criterios de Dios, pues son los que tienen la vida. Por eso termina diciendo Jesús, es que según yo no puedo hacer nada por mí mismo. Él es el enviado, y el enviado hace lo que
el Padre le ha dicho qué hacer. Y no es porque toque, sino porque es que es esa recirculación del amor. El Hijo ama al Padre y hace todo por darle la honra. Y en la honra es mostrarle a los hombres a los cuales se revela este amor de Dios, quién es verdaderamente este Dios que es un papá perfecto. Que una madre puede olvidarse del hijo de sus entrañas, pero él ni siquiera, jamás me olvidaré de ti. Y entonces es por eso ese actuar de Jesús dice, por eso mismo, según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque es la otra parte de esta temática. Dios le ha dado el juicio al Hijo, y el Hijo hará un juicio en rectitud, porque actúa sin salirse de la voluntad de Dios, porque termina diciendo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me salvó. Del que me salvó. Entonces, estas controversias, es el contexto en el que se da la palabra de hoy, por una curación de sábado, nos permiten meternos en esa enseñanza de Jesús muy grande, muy bonita, el amor que da la vida. Dios es el único que puede dar vida, y de la muerte sacar vida. De la muerte del corazón, para cuando alguien cree, Dios resucita en el Espíritu. Y después, al final de la última trompeta, se oirá la voz del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, del Hijo de Dios que se ha hecho Hijo del Hombre para rescatar a la humanidad. Y aquellos que han creído, aquellos que han escuchado la voz de Jesús, lo han tomado como el que verdaderamente habla la verdad, porque Él es la verdad. Verdaderamente es quien Dios lo ha puesto como el único y perfecto mensajero de su palabra. Lo han reconocido como aquel que da la vida no solo en pensamiento y en palabras, sino en acciones concretas. Ese tendrá la vida. Entonces ustedes y yo hoy analizamos y le pedimos al Espíritu que en esta meditación nos permita mirar si vemos este actuar del amor de Dios. Si reconocemos que Jesús actúa y se revela, se muestra como aquel que ha venido a traer la vida, aquel que es el único que puede seguir dándonos la plenitud que el Padre ha querido para la humanidad. Eso es lo que nos da el Hijo, un amor que nos supera. Por eso entonces nosotros aquellos aquel día no solo entonces ya les dio rabia con Jesús porque había curado un sábado, sino porque Jesús llamaba a Dios Padre suyo. Pues ustedes y yo no nos indignamos por eso. La indignación debería ser más bien no creerle a Jesús. De eso sí sería una verdadera indignación, porque Jesús está por encima del sábado, porque Jesús sigue actuando. ¿Qué tal ese Dios que se hubiera quedado quieto, que no actuara? Si Dios no actuara, imagínense ustedes, si Dios por un instante se olvidara del mundo, por un instante, levante su dedo y su mirada del mundo, pensémoslo así, se acaba esto. Y Él actúa, creó pero sostiene la creación, es providente. Y más allá del tema económico es providente en que el mundo no se autodestruya, que es lo que los hombres tratamos de hacer con nuestra propia vida y hablándolo a nivel general, si no miremos la guerra. Pero Dios sigue actuando, sigue actuando. Esa es una meditación de hoy. Y yo los invito para que lo vean en la vida de ustedes, la historia, cómo Dios ha actuado en su historia. Dice Jesús hoy, mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Cómo Dios uno y trino ha actuado en su historia. Repasen, yo repaso. Intervenciones que uno dice, es Dios, solo Dios. Solo tú puedes hacer esto, Dios mío. Solo Dios me has levantado de esta postración que tenía, esto y esto y esto. En aquel día intervino Dios de manera prodigiosa, con brazo poderoso, con brazo extendido, con mano poderosa, brazo extendido. Como lo ha hecho con Israel, ustedes y yo, Dios, somos templos de Él y Él actúa en nosotros si lo dejamos actuar. Y así todo, en su misericordia nos sostiene, a pesar de nuestra prepotencia, a pesar de que nosotros, como estos personajes, a veces ponemos complicaciones y momentos para que Dios no pueda entrar, o actitudes más bien. Miremos cómo Dios ha actuado en la vida, cómo sigue actuando. Y la pregunta es, usted y yo me pregunto, ¿queremos que Dios siga actuando en mi vida? Y yo les invito a que miremos que es necesario que Él actúe en nuestra vida,
pero Él espera el sí. Él espera que creamos. Es que Él lo dice aquí, es que verdaderamente es el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les aseguro, quien escucha mi palabra y crea al que me envió, posee la vida eterna y no será condenado, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. El actuar de Jesús en su vida y en la mía es darnos ya la vida, ya, desde ya. La vida de Dios hoy, que es el día que tenemos. Y en adelante, la vida eterna. Y en el porvenir, la vida con Él, porque si ya hoy tenemos este presente que es Dios, Jesús, actuando y obrando, pues tendremos la vida. Pero no solo de boca, es un llevarlo a la vida cotidiana, como lo hemos dicho enfáticamente muchas veces. Que podamos ver este actuar de Jesús, podamos ahora oír la voz del Hijo y al futuro, al final, dice, y los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que hayan oído vivirán. Usted y yo estamos oyendo al que nos da la vida. Usted y yo oímos para que Dios pueda actuar. Y oír es decir, Señor, te acepto como Señor, Dios y Salvador de mi vida, de todos los ámbitos de mi vida, entra. Y creemos. O nos quedamos en estas controversias, que Dios, ¿por qué hace esto? ¿Por qué no? Yo sí creo en ti, pero para después. Y Dios, no. Y muchas rebeldías, llamémoslo así, que en el corazón no nos dejan escuchar la voz y no nos dejan creer. ¿Cuáles son esas rebeldías? Entonces, Dios no pasa por encima de nuestra libertad, Él actúa. Pero para que actúe en nosotros, ya a nivel particular, lo debemos dejar obrar. Y eso se hace creyendo. Y creyendo no solo con una actitud de pensamiento frío, sino un pensamiento que se lleva a la acción. Queremos hoy ver este amor que actúa en el del Hijo de Dios en nuestra vida. Reconocemos que Él es el que nos da, el único que puede tener la vida, el único que tiene la potestad de juzgarnos, porque nos va a juzgar en plena rectitud delante del Padre, en el amor. Y no es un juicio temerario de meter miedo aquí. Ya sabemos que el temor de Dios es miedo a ofenderlo ante tanto amor. ¿Cómo vamos a desperdiciar esta presencia de Dios? Pero Él tiene la capacidad de decir que está bien y que está mal. Pero para ello hoy actuemos en conciencia, abramos el corazón, creámosle al Hijo, a este que Él llama Padre y que verdaderamente es el Padre, pues nos ha permitido llamarlo papá porque somos hijos en el Hijo. Y Él da la vida a todos los muertos. Y la primera muerte es sacarnos de la muerte del espíritu. Esa es la primera. Que podamos hoy vivir, porque el Hijo quiere actuar y que nosotros lo dejemos actuar, porque Él quiere enseñarnos a hacer la voluntad del Padre, que es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Es lo mejor. Quedémonos con esa expresión. El Hijo decía, no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús lo conoce. Es el Hijo del Padre. Sabe que lo mejor que puede hacer es cumplir su voluntad. Así lo ama. Y así nos quiere enseñar a nosotros. ¿Usted quiere vivir en la voluntad de Dios? Y yo le digo a Dios hoy que me dé la gracia de vivir en su voluntad, porque quiero. Y quiero creer más. Y quiero ver la actuación de Dios. Y quiero con mi vida hacer que otros vean cómo Dios ha actuado en la vida de ellos. Esa es la otra parte de la meditación e invitación. Y eso se hace no a través de gritos ni de pasar por encima de la libertad de los otros, sino de ser testigos con la vida, con obras claras. Lo está haciendo usted como padre, como madre, como hermano, como conciudadano. Está enseñando con su vida a decirle a los otros, vea, verdaderamente Dios está actuando en la vida de ese hombre. Como decía la gente del cura de Arce, he visto a Dios en un hombre. Y Dios actúa a través de causas segundas, actúa a través de otros que muestran la presencia de Dios, de la alegría de Dios, que uno dice, definitivamente este hombre y esta mujer viven Dios. Y aún los que viven dificultades, y uno dice, es que qué fuerza, qué esperanza la que tiene tal persona en las dificultades, y véanlo cómo está ahí, fuerte, y cómo espera, y cómo obra todos los días Dios en él. Qué bueno, esto puede desprenderse para muchas situaciones, el amor que da la vida. Él tendrá el juicio, pero aquí la invitación es a creer, y a los que oyen y creen tendrán la vida que el Hijo da. Y Dios no se queda quieto, Dios sigue actuando. ¿Cómo actúa Dios en mi vida? Hagamos oración.
Bendito sea, Señor, porque en este día nos das una palabra que es de vida, como lo eres tú. Enséñanos a actuar y a vivir en la voluntad del Padre Celestial, a creerte, oírte a ti, Hijo de Dios, que has revelado el amor más grande que tiene el Dios Padre por la humanidad, el que has dado tú como Hijo al venir y darlo todo, y el que sigue dándose a través del Espíritu en la vida de la iglesia y en cada uno de nuestros corazones. Que podamos hoy creer, oír, creer y vivir en la voluntad del Padre Celestial, porque tú eres eso, la voluntad en pleno, la palabra del Padre que se haya tomado carne para venir a mostrarnos cómo vivir felices en Dios a través del aprendizaje de la vida, de las luchas, de la cruz también, pero con fuerza, con esperanza, mostrándole a los otros cómo tú actúas en la vida de los que quieren creer. Que podamos ser testigos en esta generación. Te seguimos pidiendo hoy por el fin de la guerra, para que seamos testigos de paz, para que llevemos paz a todos los contextos donde vivimos. Pedimos que intervengas en los corazones de los poderosos, para que ellos tengan en conciencia la vida y el respeto por la vida de los demás. Te clamamos que tú sigas actuando, Señor, no quites tu mano y tus ojos de mi vida, de nuestras vidas, de este ejército orante, de nuestros países, de la comunidad, del mundo en general, porque si tú apartas tu dedo y tu mirada, todo llega al caos por nuestras obrar y nuestras consecuencias. Que hoy podamos vivir y ver cómo actúas en nuestras vidas. Amén. Cuarto momento, la acción. Hay mucho para plantear qué voy a hacer para creer, oír la voz del Hijo, creer y actuar. Y hacer un recorderis de cómo ha actuado Dios en mi vida. Y reconocer que si no fuera por Él, usted y yo no estaríamos aquí. Si no fuera por Él, la iglesia, a pesar de las dificultades, no estaría. Si no fuera por Él, este mundo no existiría, por su providencia que sostiene en su amor cotidiano. Pues este amor que da la vida de Jesús, ¿cómo lo voy a vivir? ¿Qué pautas en esta cuaresma para llegar a celebrar la Semana Santa y el bautismo, revivirlo con fuerza en la vida que da el Hijo? Gracias por los comentarios que ponen en el chat. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.